Buenos días a todos, muy buenos días. Día domingo, día del Señor, nos juntamos para celebrar su santo nombre y para compartir comunión unos con otros, aunque sea como venimos diciendo por este medio, todos tenemos que mantener nuestra distancia. Yo estoy mirando por la ventana afuera un día hermoso y me hace pensar qué lindo sería un picnic con todos los hermanos, un poquito de comida, comunión. Qué lindo que sería. Así que bueno, hay que esperar para eso, pero entonces yo voy más o menos acrecentando mis ganas hasta ese momento. Entonces, día hermoso que el Señor nos da. Aunque tengamos que hacerlo así de una manera limitada, yo espero que aún así podamos acercarnos al Señor. El Señor tiene algo que decirnos, el Señor tiene algo que mostrarnos, y me parece que si nosotros venimos con la actitud correcta, este puede ser un momento espiritualmente de provecho. Entonces espero que bueno, estén todos allí. Vamos a tener hoy un tiempo de alabanza y también un tiempo con la palabra de Dios. Le vamos a dar a Él la gloria y lo buscamos a Él, porque dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y como ven, hemos agregado otra manera de juntarnos, de hacer las cosas aquí con Valeria. Entonces queremos, agregar un poquito más para ustedes. Quizás los que nos estén viendo por el teléfono, no sé si las palabras van a ser lo suficientemente grandes para que las vean, pero me parece que si lo ven en un televisor o en la computadora va a estar bien. Entonces, le venimos a dar gloria a Dios por su misericordia y por su verdad. Acompáñenme, vamos a orar y después les voy a explicar, vamos a hacer un par de canciones. Padre Celestial, gracias Señor por este día y gracias Señor por recibirnos delante de tu presencia. Gracias Señor por tu gran misericordia, porque tú eres bueno, porque tú tienes compasión de nosotros y nos amas. Gracias Señor por tu verdad, porque nosotros podemos venir a ti y estamos seguros que allí está la verdad. Y en ti, Señor, podemos encontrar las respuestas que buscamos. En ti, Señor, y solo en ti. Entonces, en esta mañana te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un par de canciones. La primera, quizás la conozcan, es una canción que está en YouTube. Por cierto, vamos con Valeria, después vamos a mandarle los links a estas dos canciones. Esta quizás sea nueva, pero si lo es así, no se preocupen y disfruten de esta alabanza del Señor que se llama Alabaré al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado el Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré
al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y quizás cuando volvamos y nos volvamos a juntar allí en la iglesia, vamos a cantar todo esto, esta canción allí juntos. Hay otra canción que queremos cantar para ustedes y esta seguro que no la van a conocer, se llama Tu Gracia. Es una canción que yo escribí ya hace unos años y que la cantábamos en inglés en la iglesia en Michigan, donde nosotros ahora venimos. Pero también hicimos con Valeria una traducción y esta canción también la hemos cantado allí en Argentina. Por cierto, hemos hecho un pequeño video de esta canción y lo pusimos en YouTube y después les vamos a mandar el link. Me parece que es una canción que ustedes pueden disfrutar. El texto en que esto está basado es Isaías, el capítulo 55, versículos 8 y 9, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55. Entonces nosotros, en un tiempo, especialmente ahora, en un tiempo de incertidumbre, nos aferramos al Señor sabiendo que sus pensamientos son más que los nuestros. Él sabe lo que está ocurriendo, Él está en control, nosotros confiamos en Él. Entonces espero que les guste. Como les digo, con Valeria después les vamos a mandar el link de estas canciones para que después puedan ir repasándolas, cantándolas, aprendiéndolas en sus hogares. Tus caminos, Señor, más altos son que los míos, y así en ti confío yo. Tu gracia, Señor, suficiente es para mí, aunque en pruebas esté yo, confío en ti. Tómame
engrandecer tu nombre, oh Dios, buscaré de exaltar. No importa lo que pase, he de confiar. Tómame y moldea todo lo que hay en mí, que en tormenta sea tu gracia, mi único redil. Tómame de modo que en gozo o en dolor, tu hermoso y gran amor suplante mi temor. Dame tu paz al postrarme ante ti, que sea tu voluntad y no mi sentir. Dame tu paz al postrarme ante ti, que sea tu voluntad y no mi sentir. Tómame y moldea todo lo que hay en mí, que en tormenta sea tu gracia, mi único redil. Tómame de modo que en gozo o en dolor, tu hermoso y gran amor suplante mi temor. Tus caminos, Señor, más altos son que los míos, y así en ti confío yo. Tu gracia, Señor. Nos aferramos a la gracia del Señor. Y mientras allí Valeria acomoda un poquito las cosas, yo los invito a que vayan al Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver el capítulo 21. Entonces yo esta semana y la semana que viene, yo quisiera pasar un tiempo detallando un poquito lo que pasa en esos días después de la resurrección. Hoy vamos a poner nuestra atención en Juan en el capítulo 21. Entonces, allí es cuando el Señor se les aparece a los discípulos. También tenemos aquí algunas cositas para que ustedes vean. Espero que también eso les sirva para no solamente el poder fijar la información en sus mentes, sino también, que sea un poquito más atractivo, ¿no es cierto? Buscamos hacer eso. Ya han pasado algunas semanas y bueno, entonces ahora estamos ajustando las cosas un poquito. Bien, entonces allí estamos en Juan, en el capítulo 21. El tema de hoy tiene que ver con cómo vivir una vida en el poder de Dios. Me parece que nosotros a veces buscamos el poder y de vivir una vida plena, victoriosa, pero hacemos los pasos que tenemos que tomar para llegar a eso, son los pasos equivocados. Entonces hoy vamos a aprender de los discípulos cómo es que podemos hacer esto correctamente, vivir en el poder de Dios, pero tomando los pasos correctos. ¿Bien? Bueno, a ver, Valeria, ¿estás acomodando las cosas? Por cierto, mientras Valeria allí busca un poquito, déjenme decir de que también hemos tenido lindos momentos de oración en los jueves y que se ha sumado mucha gente y hemos estado compartiendo y orando por cosas. Y eso ha sido, por lo menos para nosotros, de gran bendición. Espero que para ustedes también. Y es algo que, por supuesto, queremos seguir haciendo, ¿sí? Entonces, vamos al Señor en oración. Queremos pedirle al Señor
que realmente Él nos hable en esta mañana. Padre Celestial, gracias Padre amado por tu santa palabra. Nosotros sabemos que tus pensamientos son más altos que los nuestros y que somos limitados, que no entendemos las cosas como debe ser, que necesitamos ayuda, que somos frágiles. Señor, atiende a nuestra necesidad y a nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Y Señor, edifícanos, instrúyenos, corrígenos, repréndenos, aliéntanos, fortalécenos. Te pedimos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que quiero rescatar entonces en esta mañana tiene que ver con encomendar allí todas nuestras tareas, todas nuestras cosas al Señor. Entonces, Valeria, ¿me cambias un poquito la próxima? Entonces, encomendar al Señor nuestras tareas. Encomendar, ¿qué quiere decir? Bueno, pedir, incluir, invitarlo al Señor, ¿no es cierto? Eso es algo que hay que hacer. Pero fíjense en esto. Estamos allí con los discípulos junto al mar. Fíjense que dicen las Escrituras, vamos a leer del versículo 21, capítulo 21, versículos 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué es lo que pasó? Entonces vamos a ver ahora, hay un mapa que tengo aquí para mostrarles. El Señor, como saben, había sido ejecutado aquí abajo en Jerusalén. Yo no sé si pueden ver la letra, quizás esté muy pequeña, pero este es el Mar Muerto. Esta es la región, esto es Israel, el Mar Muerto. Este es el Mar Mediterráneo. Allí está Jerusalén. Y después que el Señor falleció, cuando se le aparecieron los ángeles y el Señor se le apareció a las mujeres, también lo leemos eso en Mateo, el Señor les dice, vuelvan a Galilea. Entonces ahora encontramos que los apóstoles, cumpliendo con lo que el ángel y después el Señor les había dicho, ellos vuelven a Galilea, y este es el mar de Galilea, que aquí se llama Tiberias, y por cierto lo encontramos en las Escrituras, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Este mar tiene diferentes nombres. Entonces, no es algo para alarmarse. Hay diferentes nombres, incluso en el Antiguo Testamento. Hay una ciudad que se llama Tiberias, que está en la costa del mar de Galilea también. Entonces ellos se van de Jerusalén al mar de Galilea y allí van a esperar. El Señor les había dicho, vayan, yo voy adelante de ustedes, así que vayan al mar de Galilea. Entonces, fíjense ahora lo que el mar de Galilea, qué apariencia tiene. Valeria, vas a mostrar la próxima. Fíjense que esto es más o menos como se ve el mar de Galilea hoy. Y fíjense que es una zona con verdor, con montes alrededor, y yo me puedo imaginar quizás en alguno de estos lugares a los discípulos allí sentados esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? Hay 7 discípulos, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, que por cierto son Jacobo y Juan y otros 2 que no se mencionan. Pero, ¿qué pasa? Están allí esperando, ellos todavía tienen que comer, ellos todavía tienen algo que hacer, tienen que ganarse dinero de alguna manera. Entonces Pedro dice, yo voy a pescar. No explica exactamente el texto por qué es que decidieron pescar, pero imagínense, ellos todavía tienen que quizás trabajar y ganarse un dinero de alguna manera y también tienen que comer. Entonces Pedro dice, vamos a pescar. No hay desesperación en esto, a mí no me parece. Pero lo que yo sí veo es que no se menciona al Señor en nada. No se menciona al Señor de pedirle su ayuda o su guía, y ellos vamos a pescar.
Pedro dice, y los discípulos a él se le unen y van a pescar. Ya había pasado toda la noche. Estos son pescadores experimentados y no habían conseguido nada, ni un mísero pececito. Entonces, a mí lo que me quedó grabado de este momento es de que ellos sí cumplieron con la orden del Señor de irse a Galilea, pero de alguna manera es que ellos no encomendaron esta tarea al Señor. Y la Biblia nos dice que tenemos que encomendar al Señor todas las cosas, que eso es de beneficio para nosotros. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Entonces, uno no debe fiarse en sí mismo. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos frágiles, porque somos cambiantes, porque nuestras emociones a veces afectan nuestras decisiones. No fiarse en uno mismo. Por un lado, el mundo nos dice, ustedes tienen todo el poder para hacer todo lo que quieras. Está en ti, está en tu mente, está en tu corazón. La Biblia dice, no te fíes en ti mismo. De lo contrario, reconócelo a Él, reconoce al Señor, porque el Señor está presente, el Señor está comprometido, el Señor está interiorizado. Entonces, allí los discípulos se hubieran evitado toda una noche de trabajo. Imagínense ahora lo cansados que deben estar y no consiguieron nada. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Nos agotamos buscando, persiguiendo cosas, obrando, haciendo esto y aquello. No lo encomendamos al Señor y al final de cuentas parece que nos quedamos con las manos vacías. Entonces, este primer punto es importante. Están allí los discípulos. Necesitan comer, necesitan algo que hacer. Se van a pescar, pero de alguna manera no invitan al Señor, no lo incluyen en esto. Y para mí esto es importante, el de encomendar todo al Señor. Vamos ahora al segundo punto, que es el obrar en el poder del Señor. Y está allí los versículos del 4 al 8, que dice así: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no, se habían pasado toda la noche sin lograr conseguir nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Después la echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Entonces están los discípulos pescando, y ahí tengo una imagen para ustedes. Fíjense en esto, como quizás podría haber sido esto allí en el lago de Galilea. Están los discípulos, entonces ya está amaneciendo. Toda la noche se habían pasado despiertos. ¿Se han pasado alguna vez toda una noche despiertos? Seguro que sí, agotados, pero además frustrados que no habían conseguido nada. Y el Señor se les aparece, está en la costa, y de la costa les habla. Y ellos no se dan cuenta de que es Jesús. Pero Jesús cumple tal como había prometido, que Él dijo: yo voy a Galilea delante de ustedes. Y allí está el Señor. Este extraño, los discípulos no saben quién es, les dice que echen la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces ellos la echan. El Señor a ellos los llama con un término que es un término de intimidad. Cuando les dice: hijitos, tenéis algo
que comer. El término es así exactamente, es hijitos, porque él podría haber dicho, ustedes hombres, varones allá, pescadores. No, pero él les dice hijitos. Hijitos es un término de intimidad, es decir que aunque ellos no conocieron que era Jesús, la manera como Jesús los llama, a ellos les hace entender que esta es una persona, de alguna manera es allegada a nosotros. ¿No es cierto? Esta era una persona que nos habla de una manera informal, entonces es una persona que para ellos les pareció digna de confianza. El Señor entabla este diálogo con ellos porque el Señor quiere entablar diálogo y quiere seguir formando esta relación con ellos, y Él quiere de alguna manera a Él atraerlos así. Les da esta indicación específica que echen la red a la derecha, dice, de la barca. Fíjense la soberanía de Dios. Fíjense que estos eran pescadores, eran profesionales. Ellos sabían bien su oficio, pero es la soberanía de Dios lo que aparece en esta historia. Dios les dice, échenlo a la derecha. ¿Cómo sabe Dios? O sea, qué cosa tremenda el conocimiento de Dios. Estuvieron toda la noche sin conseguir nada. Y ahora les dice, hagan esto. La soberanía de Dios, el poder de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todas las cosas. Por eso es que uno puede confiar en Él y podemos entregarnos a Él. Su conocimiento es tan vasto. Nuestros recursos mentales, emocionales, son tan limitados. Y el Señor les dice, hagan esto, y les da direcciones. Entonces, como vimos, este punto se llama obrando en el poder del Señor. El Señor les está enseñando y nos enseña a nosotros de que nosotros debemos obrar en su poder. Cuando ellos trataron por sí mismos no consiguieron nada. Cuando el Señor dice, ahora hagan las cosas como yo les digo, ahí consiguen. Había tan gran cantidad de peces que dice, no lo podían sacar, versículo 6, por la gran cantidad que había. Allí dice que aquel discípulo a quien Jesús amaba, estamos hablando allí de Juan. Juan es muy, muy allegado al Señor. Juan es el que se había recostado sobre el pecho del Señor durante la Santa Cena. Juan fue el que el Señor, cuando estaba en la cruz, le encomendó el cuidado de su madre María. Entonces, Juan tenía un lugar muy, muy especial en el corazón del Señor. Y fue Juan quien se dio cuenta primero de que este era el Señor. Este no era nada más que un conocido o alguien que estaba allí con ellos platicando. Este era el Señor Jesucristo. La manera como él dice, es el Señor, es una palabra que implica no solamente fe, pero como ya hemos visto en esta semana pasada, este título de Señor también implica confianza, implica sumisión. Entonces aquí hay más que un reconocimiento visual, aquí hay una transformación del corazón de decir, este es el Señor. ¿Es así contigo en esta mañana? Cuando tú dices el Señor, estás diciendo más que, yo entiendo que Dios es el creador del universo, yo entiendo que existe Dios, yo conozco la historia de que Jesús murió en la cruz por mis pecados. El decir Señor implica más que eso. El decir Señor implica que hay conocimiento de fe, implica que hay sumisión, implica que hay confianza. Si esta mañana tú te encuentras en un estado quizás molesto, frustrado, o hasta podríamos decir de rebeldía con el Señor te está llamando. Decir, pon tu confianza en mí. Ponte bajo mi mando, bajo mis órdenes, porque Él no es un amo que te trata así con maldad. Él es bueno, Él es tierno, Él es amoroso, Él es paciente y Él es sabio.
Entonces, Pedro, como siempre, el tan impulsivo, cuando Juan le dice, este fue el Señor, entonces ahí Pedro ya, él en su impulso fue, yo voy con el Señor, se pone las prendas que se había sacado, se tira al mar y lo va a buscar al Señor. Ahí el poder de Dios, que le da todos estos peces. Pero aquí está este asunto de obrar, pero en el poder de Dios. Gálatas 2:20 dice que si uno está en Cristo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, Cristo viviendo en mí, Filipenses 2:13 añade esto, que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y si vamos un poquito más profundo de eso, en 2 Corintios 4:7 dice que tenemos este tesoro, el tesoro de la fe, la presencia de Dios en nosotros, que somos frágiles, que somos vasos de barro, para que la excelencia del poder, dice Pablo en 2 Corintios 4:7, sea de Dios y no de nosotros. Entonces Cristo vive en mí, Cristo produce en mí el querer como el hacer, y la excelencia del poder es de Dios, porque nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Los discípulos eran vasos de barro, obrando toda la noche sin conseguir nada. Llega el poder de Dios, irrumpe en esta situación y hay un milagro. Cristo en mí. Entonces vimos primero esta idea de encomendar al Señor, obrar en su poder, pero ahora hay otra cosa que tiene que ver con esto de comunión con el Señor. ¿Qué ocurrió allí? Fíjense a partir del versículo 9 hasta el 14. Dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Entonces, lo reconocen, están allí con el Señor, y fíjense que primeramente ahora que están juntos en la playa, que Jesús les invita y les dice que traigan estos peces. Valeria, yo tengo allí una imagen, también algo para que ustedes puedan ver también. Hay una imagen de la costa del mar de Galilea. Como ven, es una zona allí montañosa alrededor, pero hay verdor y un poco quizás rocosa en algunas secciones, y podemos quizás imaginarnos a los discípulos quizás sentados sobre una de estas rocas y el Señor allí en este claro, habiendo hecho un fueguito y preparando algo para ellos. Nos podemos imaginar. Y Jesús los invita. Fíjense que Jesús nunca deja de servir. Este es el amo del universo, este es el creador, el salvador. Jesús no deja de servirles. Ya les estaba preparando a ellos una comida. Este es el Señor resucitado. Traigan también los peces. Pero fíjense que al incluir a los discípulos, lo que nos muestra también esto es que el Señor no hace las cosas solo, y que el Señor tiene en esa grandeza de misericordia, de conmiseración con nosotros, que el Señor nos incluye en sus tareas. Como yo me acuerdo cuando los niños eran pequeños, cuando uno les dice, ¿me quieres ayudar a hacer esto o aquello?
están los pequeñitos tratando de ayudar, pero en realidad están molestando más que otra cosa. Pero uno como padre, uno les dice, a ver, toma esto y llévalo allí, y él lo lleva, y ven a los niños contentos, entusiasmados de que están participando de alguna manera. La ayuda que ellos contribuyen es poco y nada, pero es lindo el compartir, y ellos se sienten satisfechos, se sienten contentos de poder hacer eso. El Señor, en la misma manera me parece a mí, Él involucra a los discípulos y nos involucra a nosotros. El Señor quiere transmitir el Evangelio de todo el mundo. Él no lo hace a través de ángeles, Él no hace a través de señales en el cielo, Él lo hace a través de ustedes, a través de nosotros. El mostrarle al mundo de que hay un mensaje de verdad al que todos debemos atender. El Señor nos usa a nosotros y nos invita a esto. Qué gran verdad que el Señor nos da este privilegio de participar en lo que Él hace. Y la provisión del Señor es generosa. 153 pescados había. La red no se rompió, es aún más de lo que ellos podrían llevar. 153. Primero esto, Jesús invita. Pero de allí de los versículos 12 al 14, a mí me parece que no solamente nos invita, sino que el Señor nos nutre. Los llama, les incita a comer. No se animan a preguntarle quién era, sabían que era el Señor. Jesús les sirve, le da pan y les da pescado. También ahí hay una especie, me parece a mí, de simbolismo. Porque en Juan, en el capítulo 6, leemos que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces, cuando el Señor comparte el pan, el mensaje no solamente es de proveer alimento físico, me parece que también hay allí un trasfondo espiritual de decir, aquí hay más, aquí hay una verdad más profunda que simplemente compartir una comida. Porque el Señor es el pan de vida y dice en Juan, en el capítulo 6, que si ustedes comen del pan de vida, entonces nunca más van a tener hambre. Y Juan 6:63 dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, es el Señor mismo que nos nutre. No solamente nos invita, sino que Él nos llena de vida, de salud, de energía. Por eso es que es importante tomar tiempo para compartir en la presencia del Señor. Porque cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia del Señor, no solamente estamos abriendo la Biblia y aprendiendo algo, sino que además el Señor nos nutre. En el Señor encontramos pan de vida. Yo he visto tristemente en todos mis años de ministerio de que hay cristianos que parecen tan flaquitos, tan débiles espiritualmente. Quizás por afuera se vea como que están un poquito gorditos y llenos, pero espiritualmente se los ve flacos y se los ve escuálidos. Y uno piensa, ¿qué es lo que pasa aquí? Y lo que pasa es esto, es que no se están nutriendo. No se están nutriendo del pan de vida que es Cristo Jesús. Sin comer, sin participar, sin asirnos de este pan de vida, nosotros vamos a estar siempre pasando hambre. Y uno nunca se llena. Entonces, tenemos esto. Ellos decidieron ir a pescar, pero no le encomendaron al Señor. Después, obrar en el poder del Señor, aunque ellos ni lo habían pensado, Jesús obra a través de ellos, el poder de Dios obra, consiguen los pescados. Por último, comunión con el Señor les invita. A mí me parece que a veces hacemos las cosas como los discípulos, hacemos las cosas al revés. Empezamos como hacen los discípulos de decir, vamos a ir a pescar, vamos a ir a hacer esto, vamos a ir, pero no le encomendamos las cosas al Señor como la Biblia nos dice, porque esa es la manera más sana, más sabia de hacer las cosas. Empezamos haciendo las cosas sin buscar al Señor, tal cual como los discípulos. Aunque
empezamos a hacer una obra sin encomendarnos al Señor, aún así nosotros queremos y esperamos que haya victoria. Queremos que de alguna manera, si vamos a pescar, conseguir peces. Esperamos que aún así Dios nos bendiga, que obre a través de nosotros con poder. Yo no le encomiendo nada, pero que Dios obre en mí. Y por eso ustedes pueden imaginarse cualquier tarea que hagan. La tarea de ser esposo, esposa, padres, hijos en la casa, en esa tarea de ser hijo, de honrar, de servir, de participar en la vida del hogar. El encomendar al Señor la tarea cuando uno va al trabajo. En estos días estamos bastante más limitados en lo que hacemos, pero cuando la vida, digamos, vuelva a la normalidad de ir a la escuela, ir al trabajo, ir al banco, ir al mercado, ir a caminar, ir a divertirnos o ir a trabajar, lo que sea. Nosotros hacemos las cosas como los discípulos, las hacemos al revés. Nos tiramos a hacer algo sin encomendarlo, pero esperamos que Dios obre en poder en nosotros de igual manera. Y lo último es que dejamos a veces la comunión con el Señor a lo último. Vivimos nuestra vida y como que la comunión con el Señor es un aspecto que lo dejamos de lado, como decir, ese es mi devocional. Eso lo hice a la mañana o a la noche, yo leí algo. Y tiene su tiempo, tiene su espacio, pero parece como que está desconectado del resto de mi vida. Yo dejo comunión para un tiempo específico, cuando a mí más me convenga. Entonces, a mí me parece lo que este pasaje nos enseña es que debemos cambiar el orden de las cosas para poder vivir en el poder de Dios. Y me parece que lo primero que tenemos que hacer es lo que los discípulos experimentaron último, que es comunión con el Señor. Entonces, Valeria, te voy a pedir que cambies algunas cosas. Empezamos, empezando haciendo sin buscar al Señor. Segundo, aún así esperamos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros con poder. Me había olvidado que tenía esto en el PowerPoint. Y una cosa más, que es terminamos dejando comunión con el Señor para el último, cuando mejor nos convenga. Y entonces corregimos esto para poder vivir en el poder del Señor. Entonces fíjense, tenemos esto. Primero, lo importante es tener comunión con el Señor. Queremos vivir en poder. No queremos que nuestras emociones a veces nos inunden, nos invadan y que parece que no las podemos controlar. Queremos vivir de una manera en que podemos tratar a la gente bien, aunque por ahí nos traten un poquito mal. Queremos vivir pudiendo esperar en Él. Esperar que Dios obre en lugar de arremeter, en lugar de perder todas nuestras emociones, enojarnos, entristecernos. Queremos vivir de esa manera victoriosa, poderosa. Tiene que empezar primero con la comunión con el Señor. ¿Estás priorizando en tu vida la comunión con el Señor? Si no estás priorizando comunión con el Señor, estás haciendo las cosas al revés. Entonces, al final de cuentas, eso va a traer frustración. Segundo, entonces, estando llenos de su presencia, habiendo tenido comunión con el Señor, estando llenos de Él, del pan de vida, entonces ahí sí, segundo, le encomendamos todo. Yo al conocerle más a Él, yo entiendo de que debo poner todo en sus manos y de que Él es capaz de hacerse cargo de todas las cosas. Encomendarle todo. Quiero ir a pescar, dice Pedro. Habrá tenido hambre, quizás por eso después el Señor les hizo una comida. Habrá tenido hambre. O quizás haya dicho, nos quedamos sin dinero, necesitamos unos peces para después ir al mercado. Las escrituras no nos dicen, pero como Pedro, de ir, necesito pescar, tengo ganas de pescar, voy y lo hago. El Señor nos llama a encomendarle. No se olviden de Proverbios 3, versículos 5, 6. Si esos pasajes les son a ustedes conocidos, vuelvan a visitarlos, que son versículos que vale la pena tener en mente.
comunión con el Señor, encomendándole todo. Y por tercero, entonces, el tercer punto es de que ahí sí ver cómo obra el Señor en nosotros, a través de nosotros y alrededor nuestro. Es allí donde el poder de Dios se manifiesta, es allí donde lo reconocemos, es allí donde Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo con Él, porque nos tomamos el tiempo para encomendarle algo, lo que sea. Y entonces yo, sabiendo que está en sus manos, después yo disfruto, después yo veo al Señor obrando alrededor mío. Es importante entonces que corrijamos el orden de las cosas. ¿Qué estás planeando hacer en estos días? Tienes que tener aún estando en casa, tenemos que mantener las relaciones entre nosotros, ¿no es cierto? Y a veces es difícil porque estamos todos en las mismas paredes y estamos allí los mismos, allí en cuarentenados. El Señor allí mismo nos pide: encomiéndale el trato, la situación en la familia, las conversaciones. Encomiéndale al Señor tus planes para el futuro. No dejes la comunión con el Señor para lo último. Empieza con eso y después realmente ve y gusta de lo que es ver la obra del Señor, ver el poder de Dios obrando alrededor nuestro. Hay una manera de vivir en el poder del Señor. A mí me parece que a veces de manera consciente o quizás inconscientemente nosotros hacemos las cosas al revés y no nos privamos a nosotros mismos de vivir en el poder de Dios. Hermanos, déjenme decirles otra vez cómo los extrañamos. Les mandamos con Valeria un gran abrazo a todos. Les mandamos un gran saludo. ¿Cuánto va a durar esto? No sé, nadie sabe. Pero bueno, esperamos ese tiempo de cuando nos vamos a ver todos juntos cara a cara con muchas ansias. Que el Señor les bendiga, que la palabra de Dios haga nido en sus mentes, en sus corazones, de manera tal de que aún en esta situación el Señor les esté nutriendo, atrayéndonos a sí mismo. Él nos quiere dar una vida plena. Aunque estemos todos separados, limitados, la posibilidad, el privilegio está allí. Gracias, hermanos, que tengan un buen día, que disfruten el día y ya nos vamos a ver otra vez en un futuro muy cercano. Como les dije anteriormente, vamos con Valeria a poner los links para esas canciones allí en YouTube. Para la primera canción hay por supuesto un video profesional. Valeria y yo hicimos un video nosotros mismos de esta canción Tu Gracia, que me parece que quizás puede serles a ustedes de bendición. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.